La ministra Lenia Batres Guadarrama por allá hizo declaraciones en un medio de comunicación digital con Astillero y señala que hay responsabilidad, que hay una responsabilidad, y es cierto. Más allá de que sea solamente una revisión, la intención que tienen es echar abajo la reforma. La presidenta de México, desde Veracruz, volvió a mandar el mensaje. No cuenta lo que diga la Corte. Sin embargo, la ministra Lenia Batres Guadarrama establece y advierte que es el momento de que el Poder Legislativo, en atribución de sus facultades, pueda llevar lo que le corresponde a este Poder Judicial. A Norma Piña y 7 ministros más, son 8. Las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Moza y la misma Loreta Ortiz Alf no estuvieron de acuerdo, de hecho votaron en contra, hicieron declaraciones que usted seguramente ya conoce sobre la imposibilidad de que sea la Suprema Corte quien se erija como el poder de los poderes. Eso simplemente no existe, ni debe existir. Están violentando el marco constitucional siendo el máximo tribunal del país. Lenia Batres advierte que esto se puede, todavía tiene una forma en la que se puede detener. ¿Qué es lo que dijo Lenia Batres Guadarrama? Bueno, en una entrevista que tuvo, hay procedencia vía penal y hay procedencia de juicio político. Es una cuestión que tiene que definir el Poder Legislativo. Así lo dijo. Por ejemplo, juicio pero político a los ministros. Pues yo digo que sí se arriesgan horas y los juicio político, Lenia. Pues por ejemplo, juicio pero político a los ministros. Pues yo digo que sí se arriesgan a estar poniendo ya en esta tesitura, en este atrevimiento que no ha tenido, insisto, en su historia nadie en el Poder Judicial, estar sometiendo a la posibilidad de que una reforma constitucional sea declarada inconstitucional. Bueno, es un exceso, es un abuso de autoridad, es una soberbia, además de prepotencia, que solamente alguien absolutamente abstraído de la realidad, que de veras no tiene contacto con los mortales, puede creer que puede hacerlo. Entonces, claro, yo creo que sí debería estudiarse, por lo menos. ¿Que sería el juicio político, la consecuencia sería la destitución de los ministros señalados? Pues es el juicio político o es también el otro juicio de desafuero, que es la declaración de procedencia en materia penal, para que se proceda penalmente contra o por la comisión de diversos delitos. Eso implicaría sanción de cárcel. Hay varios que podrían estarse ya configurando ahorita. Yo entiendo que se está, tanto el Poder Legislativo como quienes son parte, es decir, los legisladores locales de este Poder Constituyente permanente en nuestro país, que son, digamos que principalmente quienes estarían siendo suplantados por una facultad que se está inventando la Corte, podrían estar promoviéndolo en este instante, en estos días. Entiendo que no lo promueven, entre otras cosas, pues por absoluta prudencia, para no enrarecer más todo este tema, para no dejar incluso como cuestionar pues esta facultad como abusiva. Bueno, entiendo todo eso, pero ya a estas alturas, cuando se toman estas atribuciones tan fuertemente, pues, o tan excedidamente, tan desmesuradas, pues yo creo que sí debería por lo menos considerarse. Ahora, la vía. Bueno, ahí tiene usted los comentarios de Lenia Batres Guadarrama, que dice es que es posible. De hecho, se configuran delitos y estos deben ser tomados en cuenta porque es un juego de vencidas donde, pues sí, la presidenta, es cierto, mostró todo lo que es el juego político y de hecho dijo, no los vamos a tomar en cuenta, no vale lo que ellos digan. Y sin embargo siguen con una narrativa que es natural a estas alturas. Por eso los comentarios de Lenia Batres al Poder Legislativo es una exigencia de que procedan contra los ministros, Norma Piña y otros 7 ministros. En Veracruz, donde estuvo ayer la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, habló
de lo que es el artículo 39 constitucional. Esta gente no entiende por ese lado, presidenta, y creo que debiera haber algo de razón en lo que pide la ministra Lenia Batres, porque sabe perfectamente cómo se están moviendo los grandes intereses dentro de la misma Suprema Corte. El artículo constitucional que dice: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio del pueblo. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Este artículo se sostiene hasta la fecha y es fundamental, pues reconoce que nuestra democracia radica en el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Como lo decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Ese artículo es de suma relevancia y nos da garantías democráticas. Es lo que nos permite que hoy se haya reformado la Constitución para que sean electos los jueces, los magistrados y los ministros del Poder Judicial. No, sí está claro el artículo 39. Lo que pasa es que esta Corte, desde hace mucho tiempo, la Suprema Corte se ha dedicado a servir a un grupo de intereses poderosos que son los que están detrás de Norma Piña. Porque Norma Piña ni siquiera es el artífice de esto. Norma Piña podría tener hasta consecuencias judiciales. De hecho, lo que dice la misma ministra Lenia Batres es: atentos, porque esta situación puede causar un problema mayor. El doctor en Derecho, Jaime Miguel Moreno Garavilla, expone desde su punto de vista qué es lo que está pasando y por qué la Suprema Corte violenta la Constitución de manera impune. ¿Por qué es impune? Bueno, por una parte es cierto, es una violación a la Constitución. No pueden ir en contra de lo que el pueblo decida, artículo 39. Está el artículo 135 también, citado por la presidenta de México el día de ayer. Pero ellos no quieren hacer eso. Ellos no, claro que saben de qué se trata. Claro que saben que están actuando de manera dolosa, de manera equivocada, pero lo hacen con todo conocimiento de causa. En un juego hacia la provocación a la presidenta de México, y eso sí debe tener ojo con los asesores de la presidenta de México, tiene que tener atención. Él es un abogado constitucionalista, doctor en Derecho, y dice cómo la doctora Claudia Sheinbaum les dio cátedra respecto a la Constitución a quienes se supone deben aplicarla, pero no es incidental, no es de agrapa, no es de gratis. Tratan de moverse desesperados por donde puedan, y este es un recurso que no se debe permitir, y sin embargo una revisión, bueno, pero en estos días tiene que salir. Creo que debe haber acciones más fuertes. ¿Qué opino en relación a la admisión que dieron los 8 ministros de la Corte para analizar la procedencia de la reforma constitucional para reformar el Poder Judicial? Bueno, pues lo primero que opino es que el día de hoy una licenciada en física, maestra en ingeniería energética y doctorada en ingeniería ambiental, les da una clase de derecho constitucional a los 8 ministros de la Corte. Vean ustedes la propiedad con la que la presidenta de la República les explica la esencia, la naturaleza y el alcance de nuestro artículo 39 constitucional. Solo le faltó a nuestra presidencia explicarles que el artículo 39 constitucional no es cualquier artículo. Es un artículo esencial. Es un artículo que contiene una declaración dogmática.
Es decir, no admite artículo ni discurso en contrario. Es una declaración tajante, original, esencial, donde se señala que el poder público del Estado, que es expresión de la soberanía, radica esencial y originariamente en el pueblo, y que el pueblo tiene en todo momento el derecho inalienable de alterar o modificar su forma de gobierno. A quienes no les guste la existencia del artículo 39, pues debieran prepararse para lograr una oposición lo suficientemente influyente en nuestra sociedad, en nuestro electorado, en el pueblo de México, para llegar a cambiar el artículo 39. Y probablemente más les plazca decir en un artículo que ellos pudieran modificar para sustituir al 39, pues que la soberanía resida esencial y originariamente pues en una oligarquía conformada por los integrantes del poder hegemónico de carácter económico, ya sea del país o del extranjero, o en una monarquía. Habrá que preguntárselos. Bueno, ahí tiene, es un doctor en Derecho, no es una persona que no conozca de lo que habla, sabe perfectamente que están los intereses de los grandes magnates de este país que tienen o quieren hacerle manita de puerco a la doctora Claudia Sheinbaum, a la presidenta de México. Por eso creo que la advertencia es muy saludable por parte de Lenia Batres. El juicio político procede en automático ante una violación flagrante a la Constitución. Que se va a enrarecer el tema político, bueno, enrarecido está, ya está enrarecido, porque no tienen otra forma de defenderse, ni otra forma de entrar al debate. El mismo Monri, que es también doctor en Derecho Constitucional, dijo, son actos desesperados. Sí, pero ¿hasta qué punto se podrían tolerar? Por una cosa, el pueblo de México está muy molesto con lo que hace, y no es de ahorita, no es nuevo. Hay un hartazgo social sobre el proceder de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Más aún, sabemos que traen grupos de choque, de porros en diferentes partes del país y que están tratando de enrarecer todavía más esta situación. El país, la sociedad está tranquila, pero empieza a haber inconformidad respecto a por qué no llevarlos al juicio político. ¿Por qué no fincar las responsabilidades penales que tienen Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y otros 7 ministros? Porque no es gratuito esto, está bien pensado. Saben que la presión va sobre la doctora Claudia Sheinbaum, saben que va la presión sobre la presidenta de México y sobre otros actores políticos, porque de facto conocen que no pueden modificar la Constitución, no está en sus facultades, no tienen ni siquiera revisar esa controversia que ellos dicen que pueden hacerlo, porque de origen hay un conflicto de interés. Los mismos trabajadores del Poder Judicial se inconforman, piden que se detenga la reforma y ellos mismos deciden, porque no deja de ser el mismo entorno de todo el Poder Judicial. Esta caterva de zánganos que han vivido el país durante tanto tiempo, o los paran en estos momentos o van a seguir con sus acciones, ¿cómo llamarles? Son acciones, sí, provocadoras, pero también jugando con la parte política del país, porque saben que son repudiados. Y hasta se dicen que fuimos electos por el pueblo, sí, pero con un pueblo dormido que manejaba el PRIAN. A esos intereses nacionales e internacionales responde este grupo de interés. La advertencia está muy clara y creo que es muy saludable. Responderá la doctora Claudia Sheinbaum, responderá el Poder Legislativo, en este caso diputadas y diputados, senadoras y senadores. Creo que es el momento de atorarla.